Génesis capítulo 1, versículo 2. Quien no lo encuentra, por favor, le puede ayudar. A ver, Génesis capítulo 1, versículo 2. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Qué bueno es el Señor. ¿Lo tenemos? Amén. Vamos a leer la palabra con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así. Y la tierra estaba desordenada y vacía. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Repetimos todos. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Oremos. Amado Señor, gracias, Padre amado, por esta mañana que nos has traído aquí a tu casa. Queremos que tú nos hables, nos enseñes, Padre amado. Nuestro corazón está delante de ti y tú lo conoces perfectamente. Sabes, Señor, lo más íntimo de nosotros, nuestros pensamientos más escondidos. Lo conoces, Señor. No podemos escondernos delante de ti, Señor. Por eso hemos venido aquí, para que tú nos ayudes cada día a parecernos más a ti. A cada día, Señor, buscarte con este corazón comprometido, Señor. Eres fiel, merecedor de toda gloria y alabanza, Señor. Háblanos conforme a tu voluntad en esta mañana, en el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén y amén. Pueden tomar sus lugares en esta hora. Quiero compartir la palabra de Dios en esta mañana mientras los niños van pasando a su escuela dominical de niños y ellos también aprenden y reciben la palabra de Dios. Y quiero compartir la palabra bajo el tema cuando Dios se mueve. Amén. Cuando Dios se mueve. Estamos ante el segundo versículo de la Escritura en el libro de Génesis. Nosotros vemos que Él es el iniciador de todas las cosas. Existimos gracias a su voluntad, todo lo creado es gracias a su voluntad. Antes de Dios no hay nada y después de Dios es toda su creación. Antes de Dios, hermanos, sabemos que no hay nadie más grande, no hay nadie más poderoso, no hay nadie, hermanos, como Él. Él es el gran yo soy. Amén. Y vemos, hermanos, que Dios quiere obrar en medio de nosotros, en medio de su pueblo. Todo esto cambió porque en el versículo 1 dice claramente, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Él da el inicio de todas las cosas. Él, hermanos, da como que ese inicio, ese partir de la nada para que todo lo que hoy vemos pueda existir. Pero nos llama la atención en el capítulo 1, versículo 2, donde dice que la tierra estaba desordenada y vacía. Amén. Desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz de las aguas, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Amén. Y este es un punto importante a destacar. Hay algunas cosas que podemos subrayar en este versículo, que es desordenada, vacía y en tinieblas. Amén. Desordenada, vacía y en tinieblas. Y si nosotros hablamos acerca de nuestra vida, podemos decir, hermanos, que nuestra vida muchas veces, o antes de conocer al Señor, gracias hermano, estaba en esa misma condición, desordenada, vacía y en tinieblas. Y estas cosas fueron, amén, progresivamente Dios tratando y obrando en nosotros para que la condición posterior a conocer a Cristo fuera completamente diferente. Amén. Porque cuando Dios se mueve en medio del pueblo, en medio de cada vida, ocurre un poder transformador que lo cambia para bien. Él es experto en hacer las cosas nuevas completamente. Él es experto en transformar una vida para que una vida sea conforme a la imagen del Señor.
Por lo tanto, podemos decir que necesitamos que Dios se mueva en cada momento, en medio de la iglesia, en medio de su familia, en todos los lugares, que Dios se mueva tocando corazones y tocando vidas. Amén. Ahora, antes de todo esto, antes de que Dios se mueva, están las palabras, amén, vacío, sin forma, amén, que hay confusión, hay un vacío grande. Está cuando alguien está, por ejemplo, nosotros vemos desordenado, está en diferentes lugares, no está en su orden, está, hermanos, quizás tirado, hay caos, hay, hermanos, como destrucción, hay una situación no apetecible, no habitable en ese lugar. Asimismo, cuando habla de vacío, habla de desocupado, de desértico, de no hay nada, como que no hay opciones. ¿Qué pasa cuando usted va a su casa y tiene hambre y abre la nevera y está vacía la nevera? Amén. Cuando está vacía completamente, usted sabe que no le va a solucionar el hambre. Usted sabe allí que no hay opción para nada. Una nevera vacía es una nevera, hermanos, que al final, hermanos, no da esperanzas. No hay nada allí. Luego también vemos aquí en el tercer punto que habla de oscuridad, habla de noche, habla de penumbra, habla, hermanos, de tinieblas, habla de que yo no puedo distinguir claramente las cosas. Yo no sé si usted ha andado cuando se le fue la luz allí menos en la casa. Los que son de Venezuela se han ido muchas veces la luz. Cuando yo he sido pequeño, amén, en mi tierra se iba muchas veces la luz. Cuando se iba la luz, todo el mundo en silencio, quedaba en tinieblas. Y cuando venía la luz, y todo el mundo hasta aplaudía. Yo no sé si aplaudía y silbaba, llegó la luz. Y a veces ese gozo, hermano, se iba y luego se cortaba y nuevamente. Eso cuando era pequeño. Ahora no hay, gracias a Dios, tanto esto. Pero cuando era pequeño en mi tierra, ocurría de vez en cuando. Y luego también cuando era adolescente, porque ahí a algunos ladrones se les ocurrió robar el cableado. Entonces cortaban los cables y nos quedábamos sin luz. Y obviamente cuando uno se quedaba sin luz, tenía que tener cuidado, uno tropezaba. En más de una ocasión me caí porque quería ir, hermanos, a un lugar donde podía ver algo, buscar una vela o algo. Mis padres estaban por allí, me tropezaba y chocaba con alguien o pisaba algo. Alguna vez he pisado, por ejemplo, una cubeta de agua y se ha derramado y eso ha sido un caos. Entonces, cuando yo no puedo ver y distinguir claramente las cosas, voy a cometer muchos errores, voy a equivocarme, voy a, hermanos, desordenar más de lo que está desordenado. Por eso es importante que haya esa luz. Amén. Entonces, la Biblia dice que en medio de ese caos, que en medio de esa vaciedad, que en medio de esa oscuridad, el Espíritu de Dios empezó a moverse. Y cuando el Espíritu de Dios se mueve, las cosas empiezan a tomar un cambio maravilloso. Amén. Ahora, ¿por qué ocurrió eso? Porque Dios decidió moverse en medio de ese caos, en medio de esa oscuridad. Dios decidió moverse. Amén. Entonces, Dios en su gracia, hermanos, se encarga de llegar a nuestro corazón y a nuestra vida. Es verdad que nosotros decidimos que Dios tome nuestra vida, que Dios obre y trabaje en nuestro corazón. Nosotros le damos ese permiso, por decir así, pero sin embargo, el reino de Dios es Dios buscando a los hombres, es Dios acercándose a nosotros. Vemos incluso que como que Dios nos persiguiera. El profeta Jeremías dice que, hermanos, con cuerdas de amor me conquistaste. Con cuerdas de amor, o sea, su amor fue grande a tal punto que nosotros caímos rendidos ante su gracia, su misericordia y su perdón. Porque todos los que estamos aquí sabemos, hermanos, que somos inmerecedores de la gracia del Señor. Y muchos tenían una vida completamente lejana del Señor. Nuestra hermana Maribel nos hablaba de esa vida lejos del Señor, metidos en drogas y en situaciones adversas, en vender su cuerpo por buscar quizás el favor de las personas, de los hombres. Sin embargo, Dios en su gracia pudo llegar al corazón de ella, así como a cada uno de nosotros.
Dios en su misericordia, hermanos, llega conforme, hermanos, nosotros nos sentimos quizás en esa necesidad. Ahora, no solo las personas que nosotros vemos como metidos en drogas, en cosas ilícitas, sino las personas comunes. Tenemos ciertas situaciones en nuestro corazón. Es más, en este tiempo, por ejemplo, hay un mal que está llegando a muchas personas que se llama la depresión. Hay muchas personas que están viviendo una soledad, un dolor tan grande. Están viviendo, hermanos, quizás con mucha estabilidad y quizás que están bien de salud. Sin embargo, emocionalmente están afectados, están viviendo soledad. No tienen ganas de salir, tienen ganas de morir, tienen ganas de desaparecer. Y cuando están en esa situación, quizás no son los peores delincuentes, pero hay una vaciedad en su corazón. Cristo viene a su vida y le da sentido a su vida. Y las cosas cambian, porque ahora ya no está solo. Antes también estaba solo, pero ahora sabe que Dios está de su lado. Y la vida se vive de diferente manera. Y uno dice, pero estoy solo todavía, ahí, quizás en casa, estoy solo. Pero no solo esa soledad, sino que Dios te da una familia en el Señor, que es la iglesia, que somos todos nosotros. Por eso es importante que nosotros vivamos en un sentido de familia. Entonces Dios se movió sobre la faz de las aguas. Ahora, en ese lugar no había un lugar especial, ni un lugar que se acomode para que Dios se moviera, sino Dios decidió moverse para cambiar la situación. Amén. Y recordamos que hay algo importante, que cuando Dios se mueve, Dios no se mueve para entretenernos. No se mueve, hermanos, por una diversión. Dios no se mueve porque está inquieto y quiere moverse en cualquier lugar. Dios no se mueve simplemente por hacernos sentir bien a nosotros. Dios no se mueve para nosotros jactarnos, gloriarnos y sentirnos mejor que otros. Dios se mueve porque su misericordia es tan grande hacia nuestras vidas. Dios se mueve en nosotros no para competir con los demás, para sentirte mejor que otros, para decir, Dios me ha tocado más, Dios ha obrado más en mi vida. La obra de Dios es grande en cada corazón y en cada uno de nosotros. Dios se mueve con un propósito específico y su propósito específico es salvarnos y mostrarnos su gracia y su misericordia hacia nosotros. Por lo tanto, cuando Dios se mueve, Él ilumina nuestro vacío. Él nos da luz a nuestra vaciedad. Él muestra esa gracia iluminando nuestras vidas. Amén. Entonces, hay algo importante. Cuando podemos decir que para Dios ordenar todas las cosas, allí en el versículo 3 dice, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Después de moverse el Señor, de estar moviéndose, lo primero que hizo es que sea la luz. O sea, lo primero que hace el Señor es encender las luces en nuestra vida. Lo primero que hace es darnos esa luz. Jesús dice, yo soy la luz del mundo. Y el que en mí camina conmigo, no andará jamás en tinieblas. Soy la luz que ilumina, que alumbra sobre nuestras vidas. Por lo tanto, lo primero que hace es encender la luz, que esa luz llegue a nuestra vida, porque la luz nos ayuda a ver primeramente que estamos desordenados y que estamos vacíos. Amén, que estamos mal, que necesitamos de Dios. La luz nos revela nuestra condición, ¿verdad? Porque en una habitación, si está desordenada o no, cuando enciende la luz, una habitación oscura es cuando usted puede ver recién las cosas como están. Por eso hay muchas personas que no quieren un cambio en su vida y prefieren estar en tinieblas. Y dicen, así no se nota. Así, no, sin la luz está uno medio camufladito. No se nota, pero la luz cuando alumbra se ve, hermanos, todos los fallos, se ve todo. Y Dios así ve nuestra vida, nuestros errores, y Dios no nos revela para exponer nuestras vidas, sino para reconocer nuestra condición y decir, estoy mal, necesito de Dios, necesito su presencia. Porque muchos cuando están medio tenues dicen, qué maravilla, estoy muy bien. Y cuando se enciende la luz dice, ¡ay, Dios mío! ¿Verdad? Y esa es la luz de Cristo, iluminando nuestra vida y revelando nuestra condición.
La palabra de Dios, dice la Biblia, alumbra y hace entender a los simples. Dice la Escritura, el libro de Salmos habla de eso. Entonces Dios alumbra a través de su palabra y yo tengo que permitir que esa palabra hable a mi vida. Y yo voy leyendo la palabra y se encuentra una palabra, por ejemplo, cuando dice, y Dios aborrece lo que es el adulterio. El que está en adulterio deja ese pecado. Dios aborrece la fornicación. Esa persona arregla su vida. Porque la luz llega a su corazón. Si la luz ilumina, entonces usted acepta ese corazón. Ese consejo de la palabra de Dios. Y usted está viviendo en pecado. Las relaciones sexuales son para el matrimonio. No es para fuera del matrimonio. Entonces usted ve que eso se ilumina. Dios ilumina su vida. Y si usted quiere que Dios se mueva más en su vida, dice amén. Estoy dispuesto. Estoy dispuesto a obedecerte, Señor. Porque he entendido, he comprendido. Por eso dice la Biblia que cuando la luz llega al corazón de las personas, el que es ladrón ya no es ladrón, deja de robar. El que es mentiroso ya no es mentiroso, deja de mentir. Amén. El que es, hermanos, un lujurioso, deja eso y se acerca al Señor. El que es odioso, amén, ya deja ese odio y se acerca al Señor. El que es resentido, saca de eso de su corazón, porque la luz ilumina y dice, ve resentimiento, saca de su corazón. Y luego, hermano, se acerca al Señor y dice al Señor, limpia mi corazón, saca estas cosas, porque Dios ilumina. Porque hay muchas personas a veces vienen a Cristo y viven con pasados que lo han dañado. Quizás tienen a un padre que abusó de ellos, los maltrató. Y hay personas que no han perdonado a sus padres. ¿Sabes? El perdón es sanador. Y necesitas esa gracia de Dios tocando tu corazón. Porque si arrastras ese pasado, no vas a, hermanos, vivir correctamente. Va a condicionar tu vida. Y necesitas dejar muchas cosas atrás para que la luz de Cristo alumbre y usted pueda tener una paz real, una gracia de Dios real en su corazón. Y entonces usted saca esas cosas del corazón y perdona a esa persona. Y usted para perdonar, amén, necesita tener ese toque del Señor y tener una paz plena en su corazón. Y Dios lo va a hacer. Porque esa luz alumbra y revela su corazón. ¿Cómo está su corazón? Y qué lindo es vivir sin carga. Sin esas cosas. Amén. Que Dios va obrando. Y la luz va revelando y va mostrando cómo está nuestro corazón. Así que deje que el Señor encienda la luz en su vida. Y que revele. Y usted va a decir, mira cómo estoy. Porque es así. Hermanos, no hay arrepentimiento real a menos que usted sepa su condición. Y nuestra hermana Dana decía algo que escuchó. De que puede haber mucho tiempo una persona, un joven, las personas en la iglesia, pero sin embargo no haber una transformación en la vida de la persona. ¿Sabes por qué? Es porque simplemente no dejaste que la luz se encienda. Porque para que haya un arrepentimiento genuino y total, real, yo debo ser consciente de que necesito de Dios. Yo debo ser consciente de que soy pecador y necesito la gracia de Dios. Si no soy consciente de eso, está el problema. Porque Dios no se convierte en esa necesidad, sino simplemente una opción para sentirme un poco bien, para acercarme un poquito al Señor. Pues dice, yo no soy malo. Solamente busco a Dios por bendiciones. Pero cuando yo soy consciente de mi situación, entonces busco a Dios para que Él me ayude a vivir conforme a su voluntad. Por eso hay muchas personas que se sienten muy bien y están mal. Y solamente quieren acercarse a Dios porque quieren bendiciones de parte del Señor. La Biblia dice que muchos siguieron a Jesús en San Juan capítulo 6. Amén. Muchas personas seguían a Jesús. Multitudes seguían a Jesús, dice la Escritura. Entonces allí vemos que el versículo 60, Juan 6, 60 dice,
Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién las puede oír? Amén. Mucha gente le seguía a Jesús, pero Jesús empezó a hablar y dijo, quien no come de mí, quien no bebe de mí, no puede ver el reino de Dios, no puede tener parte conmigo. Amén. Quien no come ni bebe, lo que está diciendo quien no conoce. Jesús es la palabra, Él es la palabra. Él está diciéndole, si no conocen y no quieren hacer mi voluntad, por lo tanto, no sirve de nada. Entonces, en este momento, la Biblia dice, muchos dijeron, dura es esta palabra. ¿Quién la puede oír? Porque es así la palabra de Dios. Cuando la luz se enciende, a veces revela condiciones que no son. Amén. Yo recuerdo que un día estaba, amén, ahí en la habitación, iba a salir a la calle, claro, y cuando están durmiendo, amén, la familia, mi esposa, digo, para no despertarlo, pues no enciendo la luz. Y yo tengo una cómoda que tiene los tiradores en punta, peligroso a veces. Entonces yo tiré por mi lado y cuando pasé, yo sentí algo. Y yo dije, ya me rompí la ropa. Ok. Y entonces salí despacio ahí afuera, encendí la luz, hermanos, porque yo así decía, bueno, yo con ese salgo, no hay problema. Salgo, porque ya estoy vestido y preparado. Pero cuando yo vi, hermano, estaba roto aquí que se notaba, se notaba por aquí el bolsillo y todo y un poco más. Entonces yo digo, así no puedo salir. Entonces, la luz reveló que no estaba en condiciones de salir. Pero si yo hubiera estado en la oscuridad, aunque oí el sonido, podía ser, bueno, un sonidito, ya está. Y en la oscuridad podía caminar, pero yo tenía que salir a la calle y no podía salir a la calle así. Así que tenía que arreglar ese pantalón o ponerme un nuevo pantalón. Y así Dios revela tu vida. Y la luz cuando se enciende dice, no estoy en condiciones. Necesito cambiar esos vestidos por la gracia, por esa vestidura del perdón y de la gracia de Dios. Yo necesito eso. Y usted necesita eso. Debo ser consciente de esas cosas. Y no puedo, amén, salir por salir. La luz cuando se enciende, alumbra y expone todo. Y la luz evalúa lo más profundo de nuestro corazón. No sé si alguna vez usted ha ido a algún dentista. ¿A cuánto les gustan los dentistas? Eso no sé, que a veces parece una tortura. Veo uno va al dentista, le pone la boca así y encima le dice, si le duele diga algo. Pero ¿cómo me va a pedir que hable si yo no puedo ni hablar? ¿Verdad? Uno dice, diga que hable antes de ponerme eso, ¿no? Cuando uno no puede ni hablar y hasta la saliva se le sale por los lados. Y uno está, hay una tortura terrible. ¿Y cómo se siente de hablar? ¿No? Yo lo que hacía, como dice, casi yo decía, ¿cómo se siente? Así, levantaba la mano porque no podía hablar. ¿Ok? Y muchas veces el dentista tiene una luz arriba. Y usted le dice, aquí adentro al fondo, y entonces él ve y enfoca con la luz. Y a veces yo como me pasó a mí, yo fui por una caries y al final la dentista me dijo, tiene usted 3 dientes dañados. Le digo, fui por uno y al final la luz, como lo vio, él examinó y vi que al final tenía problema en 3 dientes. Y así es la luz de Cristo. Y usted dice, tengo yo este problemita. Y el Señor con su luz nos enfoca, dice, ¿un problema usted? Usted tiene unos cuantos. A ver, y esa luz nos revela. A ver, y luego cuando tenemos ese problema, entonces va a poner la solución. A ver, la solución. Ahora, cuando vamos al dentista, dice, bueno, 3 problemas. Esto le va a costar esto multiplicado por 3 tanto, ¿verdad? Y a uno le duele más que la anestesia, le duele más lo que le va a costar. Le duele más el bolsillo. A ver, pero en el Señor las cosas son diferentes. Él cuando ve el problema dice, tranquilo, es gratuito el precio de mi sangre. Si usted está dispuesto a que yo ponga mi mano allí, yo voy a hacer esa obra completa. Lo único que necesita usted es acercarse a mí, reconocerme como su Señor y como su Salvador, y voy a curar tus heridas. Y Él pone su mano.
Así que queremos que Dios enfoque su luz y revele qué hay en nuestro corazón, dónde está el daño. Y Él tiene la medicina correcta para sanar nuestro corazón. Gloria a Dios. Ahora, el dentista pone parches, pone analgama, pone, amén. En el caso mío me pusieron un metal que me dijeron, vamos a ponerlo negro, porque ese es mucho más duro. Digo, pues se va a quedar feo, pero va a estar duro. Bueno, digo, hágale, como dicen por allí. Entonces, pero lo que pasa, pues, es verdad. Muchos años iba bien. Pero hay una cosa, el Señor si no pone parches, el Señor hace nuevo todas las cosas. Y este es un asunto completamente diferente. Amén. Los psicólogos pueden ayudarte a poner medio parchecitos encima. Pero Jesús no pone parches. Es el experto en renovar por completo todo. Amén. Y purificar completamente para que nunca más sea afectado tu vida mientras estás cerca de Él. Por lo tanto, dejemos que la luz de Cristo ilumine nuestra desorden y nuestra vaciedad, porque Él tiene la solución para nuestras vidas. Ahora, amén. Él tomó eso vacío, oscuro, sin forma, todo eso, para poder, hermanos, hacer una obra especial. Él quiere moverse en medio de nuestra vida, de nuestro entendimiento también, porque muchas veces venimos al Señor y no entendemos, y Él ilumina nuestra vida y empezamos a entender. Él quiere, hermanos, moverse en nuestro matrimonio, nuestro hogar, nuestra familia, amén, y llenar cada vacío de nuestra vida, amén. Él es experto en llenar ese vacío y darnos un sentido a nuestra vida, amén, un sentido a nuestra vida, porque cuando Dios se mueve, ocurre algo especial, ocurre milagros, ocurre cosas poderosas y maravillosas. Allí en Juan capítulo 5, versículo 3 y 4, hay una historia donde, hermanos, vemos Juan capítulo 5, cómo Dios llegó a un hombre que se encontraba esperando el movimiento de las aguas. Juan capítulo 5, versículo 3 y 4 dice: en estos yacía una multitud de enfermos, ciegos y cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el primero que descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Había una gran cantidad de enfermos que esperaban un momento puntual. Y cuando se movían las aguas, entonces corría cada uno para poder obtener la sanidad. Amén. Ahora, en Génesis vemos que el Espíritu de Dios se mueve sobre las aguas. Está agitando las aguas. Amén. Agitando. ¿Por qué? Porque quiere hacer el milagro de restauración y de transformación. En este caso, las personas acudían y el primero que llegaba era sano, el segundo no. El tercero tampoco. Y había un hombre que estaba allí 48 años. Me asombro porque 48 años hay que ser perseverantes para esperar tanto tiempo. Esa era la virtud que tenía ese hombre. Así que él había, hermanos, intentado durante mucho tiempo estaba en esa situación. 38 años. 38 años en esa condición. 38 años, son muchos años. ¿Cuántos menores de 38 años hay aquí? Ya, hay unos cuantos. Algunos ya. Bueno, yo también levanto la mano. Algunos se ríen. 38 años, son muchos años en esa condición, ¿verdad? Viviendo esa condición y buscando una oportunidad y jamás llegaba la oportunidad. Amén. Esas aguas se agitaban, pero ese día, un día en particular, llegó el que agitaba las aguas en el principio. Amén, porque si nosotros vamos a ver a Juan capítulo 1, versículo 1, allí mismo, la Biblia nos dice, en el principio era el verbo. ¿Dónde nos está llevando? A Génesis capítulo 1, versículo 1. En el principio era el verbo, y el verbo era Dios, el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Ahora el versículo 2, este era en el principio con Dios.
todas las cosas, versículo 3, por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. O sea, Jesús estaba en el principio. Cuando se agitaban las aguas, Él estaba allí. Y el mismo que agitaba las aguas y se movía sobre la faz de las aguas, es el mismo que llegó ese día a ese estanque. Ese es el mismo que llegó, pero no a agitar esas aguas temporales, sino a agitar el corazón de un hombre que estaba 38 años esperando por una sanidad, y en ese momento su vida vacía, sin forma, fue sacudida por el poder de Dios y salió sano en ese momento. Ese es el Dios que nosotros servimos. Y vemos que el mismo, que no solamente está agitando las aguas de ese estanque ni en el principio, el mismo también quiere hacer su obra en este tiempo con cada uno de nosotros. Él es experto en cambiar cada asunto y cada problema. Él es experto, hermanos, en tratar cada caso imposible. Amén. Por lo tanto, nosotros tenemos que aprender a confiar en sus palabras y en sus promesas. ¿Hay alguien en esta mañana que quiere que Dios agite las aguas de su corazón, de su vida? Yo quiero que Dios haga una obra. Y hay tantas cosas que el Señor tiene que moverse y obrar de una manera asombrosa. Porque cuando Dios se mueve, Él también nos da la victoria. Por lo tanto, necesitamos que Dios se mueva en medio de la iglesia, en medio de su pueblo. Ahora hay algo importante, amén. Cuando Dios quiere, amén, que cuando Él está allí, porque hablar de que Dios se mueva es hablar de que Él esté en medio de su pueblo. Él está en medio de nosotros. Amén. Y nosotros nos movemos cuando Él da las indicaciones. Eso no quiere decir que vivimos en plan estático, sino estamos en modo espera. ¿Y cuál es el modo espera? Buscando su rostro, su presencia. Es amándole, es sirviéndole, es estar, hermanos, a cuentas con Él, a ver que nuestro corazón esté alineado con Él. En el libro de 2 de Samuel, capítulo 5, versículo 22 y 25 al 25, se nos narra la historia, amén, de un asunto aquí cuando los filisteos estaban intentando atacar al pueblo de Israel. Dice, y los filisteos volvieron a venir y se extendieron en el valle de Refaim, y consultando David consultó a Jehová, él le respondió, no subas, sino rodéalos, y vendrás a ellos enfrente de las balsameras, y cuando oyas ruido como de marcha por las copas de las palmeras, entonces vas a moverte, entonces te moverás. Porque Jehová saldrá delante de ti a herir al campamento de los filisteos. Y David lo hizo así como Jehová se lo había mandado. E hirió a los filisteos desde Geba hasta llegar a Geser. ¿Qué quiere decir? El Señor le está diciendo, no te muevas hasta que yo te dé la orden. No te muevas hasta que yo te confirme que estoy en medio de ti. Y cuando llegue ese momento, la victoria está garantizada. Y esto es lindo, hermanos. ¿Sabes por qué? Porque a veces nos podemos hacer las cosas a lo loco, sin dirección. Pero cuando tenemos la dirección de Dios, las cosas cambian. Las cosas cambian. Amén. Todas las cosas en el momento exacto son cosas que van a hacer, hermanos, algo tan especial. Amén. Dios va a obrar siempre en el momento. Tenemos que estar atentos a la presencia de Dios, a la voz de Dios. Cuando estaba pequeño, mi madre me decía, porque nosotros hemos tenido animales, y mi madre me decía, esté atento, hijo, para que cuando vaya a hervir la leche, usted corte eso. Y eso era terrible, no sé, usted volteaba ahí y salía eso. Yo no sé, hay un secreto por allí. Y uno está allí viendo la leche a ver si no sale, porque sabe que cuando la leche empieza a hervir, sale una espuma y amén, los que antes se derrama. Y literalmente yo de pequeño estaba mirando la olla así para moverme. Literalmente, a ver. Y más de una ocasión ha pasado que cuando he girado ya mamá decía, ¿pero qué has hecho? No te dije que estuvieras atento. Dice, pero mamá, parece que la leche pues ya, no sé, que espera que yo gire la cabeza para que, ¿verdad?
Ya, y uno ya sabe, y uno sabe cuando la leche está... Y el Señor también quiere que estemos atentos a su presencia, sí. No nos despistemos ante las cosas. Cuando vemos el mover de Dios, decimos, aquí está. Y podemos identificar la obra de Dios haciendo de una manera especial. Pero para eso tengo que estar atento a su presencia. El apóstol Pablo decía, puesto los ojos en Jesús, autor y consumador de nuestra fe. Puesto los ojos en Jesús, no tengo que desviarme en ningún lugar. Como le decía yo una vez, tengo una hermana que cuando estaba pequeño, pues ella le gustaba ver una telenovela. Amén. Y siempre estaba así, incluso estaba así, que uno pasaba adelante, no quitaba la mirada. Estaba así, más bien decía, ay, no me deja ver, ¿verdad? Y ella estaba tan atenta, y cuando había un comercial, le decía, hay que lavar la ropa. En ese tiempo lavaban, yo recuerdo, salimos de un sitio, no teníamos nada, salimos con la ropa que teníamos, huyendo del terrorismo. Y en ese tiempo, entonces llegamos, no teníamos nada, ni para lavar, lavábamos a mano, todo. Entonces, yo recuerdo que cuando, mi hermana pasaba un comercial, ella salía corriendo, tengo que lavar, agarraba la ropa, llevaba el cubo y se ponía frente de la tele. Y me decía a mí, Josué, por favor me avisas cuando empieza, me avisas. Y ella buscaba rápido y yo estaba ahí como cuidando eso. ¡Ya empezó! Y ella venía, ¿verdad? Y se plantaba allí nuevamente así, lavando. Yo no sé ni cómo lavaba, hermano. Ella estaba allí lavando, ¿verdad? Y uno pasaba y no seguía. Cuando le hablaba, contestaba sin mirarte. Contestaba así, simplemente, ¿verdad? Y si empezaba a fallar así un poco, la señal decía, José, súbate al techo. No sé si recuerda esa época. Y uno se ríen porque vivieron en esa época de las teles, ¿verdad? Uno no era, súbase al techo. Y estaba allí uno, un poquito a la derecha, un poquito a la izquierda. No, ahí. Y uno estaba bajando, dice, no, se movió. Y estaba allí, uno la agarraba allí, uno tenía que estar atento. Pero sea como fuere, ella no quería perderse. No quería perderse, ¿verdad? Entonces, porque le gustaba algo, estaba ahí enganchada a ella. Amén. ¿Cuántos pueden alabar al Señor? ¿Cuántos no velan en este tiempo? No velan, dice. Telenovela. No, nadie, no. A ver, el caso, volviendo a la hermana, es que ella estaba bien enfocada, nada le distraía. A ver, y llegó al momento a decir, bueno, ya va a terminar, quédate allí. Y yo, imagínense, hermano, porque cuando había viento se movía eso. Porque a ella le gustaba eso, su enfoque, nadie lo movía de ese enfoque. Amén. Cuando yo amo al Señor, mi enfoque debe estar allí, que nada me distraiga. Viendo cuando Dios tiene que hacer algo. Obviamente esto, en el caso de mi hermana, pues no lo beneficiaba, porque dejaba muchas cosas, lo dejaba por allí, eso no era bueno. Estoy poniendo un ejemplo de enfoque. Ahora no va a decir usted, no, que el pastor ha dicho que sean telenoveleras. No. A ver, más bien invierta su tiempo positivamente, correctamente. Entonces ella, como le digo, su enfoque no lo quitaba, siempre estaba viendo allí. Usted como cristiana ponga su enfoque en el Señor. Su enfoque. Y si usted está puesto los ojos en Jesús, si alguien se pone en medio como mi hermana, diga, quítate, no me deja ver. A ver, quítate, no me distraigas. Porque usted si ama al Señor debe tener ese enfoque. Si hay alguien que quiere meterle cosas y va con chisme, no, quítate por favor, no me distraiga. Yo quiero estar conectado a la presencia del Señor. No, hermana me dice, no, por favor, déjame, yo quiero contemplar la gloria de Dios en mi vida. No quiero distraerme, no quiero desenfocarme de lo que realmente Dios quiere para mi vida. A eso estamos llamados nosotros. David tuvo victoria porque él, hermanos, esperó el mover de Dios, la guianza de Dios, y Dios se encargó de darle esa gran victoria. Ahora, cuando Dios se mueve, también, hermanos, Él nos capacita. La iglesia hermanos, que espera el mover de Dios es una iglesia que está preparando su corazón para ser usado, para ser, hermanos, ser de bendición. La Biblia dice, amén, en Hechos capítulo 1, versículo 8, dice que, amén,
dice que quedaos aquí, dice, amén, de la parte media en adelante, dice, quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos del poder de lo alto. Ahí, y dice el versículo 8, pero recibiréis poder. Vas a recibir poder. El Espíritu iba a descender, así como descendió sobre la faz de las aguas y se movía ahí, así también iba a descender sobre su iglesia, sobre sus discípulos. Ahora, hay una gran diferencia. Si nosotros vemos, la Biblia dice, en lo que hemos leído, era todo desordenado, vacío, llena de tinieblas. Y después, más adelante, hay algo. Dios va ordenando todo y siempre dice, y vio Dios que era bueno. Y bueno en gran manera. Y lo va diciendo muchas veces en el libro de Génesis. Cada vez que va haciendo una cosa, Dios va poniendo su sello allí en ese lugar. Amén. Y entonces vemos que Dios está haciendo esa obra maravillosa. Amén. Dice la Biblia ahí. Amén. Dios va creando en el versículo 3. Amén. Vio la luz y todo era correcto. Amén. Y llamó a la luz día y a las tinieblas llamó noche. Amén. Y empezó a hacer todas las cosas. Él dijo, es bueno todo lo que estoy haciendo. Es bueno, es correcto. Porque Dios cuando pone su mano, hace las cosas bien. Amén. Hace las cosas. Amén. Por ejemplo, en el versículo 12, Génesis 1:12, en la parte final, dice, y vio Dios que era bueno. Amén. Y vio Dios que era bueno completamente. Y así Dios va repitiendo. Y vio Dios que era bueno. Siempre dice que es bueno, excepto cuando dice el hombre y vio al hombre solo. Y dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Pero todo el resto, todo es bueno. Amén. Entonces, Dios va haciendo esa obra. Cuando Dios se mueve, lo hace para bien. Entonces, lo que estaba desordenado se convirtió en ordenado. Todo. Usted ve, a día de hoy hay paisajes que impresionan. Yo he estado en lugares que son increíbles, maravillosos. Una cascada, un río, agua cristalina, todo tan lindo. Y uno dice, wow. Y una de las expresiones al ver esto puede decir, el paraíso. ¿Por qué? Porque después de hacer todo eso, ¿qué hace el Señor? ¿Dónde coloca al hombre? En el paraíso. Y era un lugar idílico, un lugar especial, un lugar perfecto. ¿Qué es lo que hizo el Señor? De todo lo que estaba desordenado, de todo lo que estaba vacío, de todo lo que estaba en tinieblas, el Señor hizo un paraíso. Un lugar ordenado, un lugar donde uno podría sacar tranquilamente, uno al ver podía decir, wow, ¿verdad? Con una sensación de increíble, maravilloso, de todo lo que estaba malo, sin forma. Dios hizo algo asombroso. Y esto es lo que Dios hace en nosotros. Porque las personas que te conocen o te han conocido antes, cuando ves que Dios ha puesto su mano en tu vida, pueden asombrar y pueden decir, wow, esa persona no es la misma persona, es completamente diferente. Antes estaba lejos, con tristeza, con angustia, con dificultades. Ahora es otra persona. Porque Dios hace esa obra para que el asombro, hermanos, de las personas, en ese asombro puedan glorificar ellos a Dios. ¿Qué ha pasado con tu vida? Y usted va a decir, es que conocí a Jesús. ¿Quieres conocerlo tú también? Porque Él va a hacer una obra contigo como lo hizo conmigo. Y ves la mano de Dios obrando. Y con esas palabras que tú dices, puedes convertirte en esa persona de bendición para otros. Porque hay muchos que están afligidos por el mundo y necesitan esa luz de Cristo alumbrando en sus vidas. Por lo tanto, de lo desordenado y lo vacío, Dios sacó un paraíso ordenado, todo algo lindo, algo maravilloso. Ahora, hay algo importante. El mismo Espíritu que se prometió descender y llenar de poder a la iglesia, realmente hubo una transformación. Pedro, los demás apóstoles, cuando crucificaron a Jesús, ellos estaban huidos, habían escapado. Juan era el único que estaba frente a la cruz de Cristo junto a las mujeres, pero los demás habían corrido. Y si vemos a Pedro de vez en cuando se le ve, dice cuando Jesús estaba orando intensamente,
estaba Pedro durmiendo. En otra ocasión, Pedro durmiendo. Prácticamente podemos decir parte de la referencia que nos da Pedro es comiendo y durmiendo. Amén. Ahora, en el Nuevo Testamento vemos que después de que desciende el Espíritu Santo, allí en capítulo 2 de Hechos, cambia completamente. Ahora Pedro ya no es el que corre ni el que huye. Pedro, dice la Biblia, cuando descendió el Espíritu Santo, se levantó y habló. Y dijo, vosotros pensáis que está lleno de mosto. No, 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 es el cumplimiento de lo que dijo el profeta Joel. Ese descenso del Espíritu Santo. El Espíritu Santo se está moviendo ahora. Él habló con denuedo. Él pudo predicar porque cuando se sienta o cuando el mover de Dios está en la persona, en la iglesia, hay un cambio radical. Ya no es lo mismo. Pedro no era el mismo. Pedro era una persona renovada, una persona diferente. Una persona, hermanos, que había sentido y había visto el mover de Dios en su corazón. Y por lo tanto ya no era ese hombre que andaba por allí y que decía al maestro, Señor, y si los demás te niegan, yo nunca te negaré. Eso le dijo Pedro, me vas a negar. No una, sino 3 veces. Pero cuando en ese momento el Espíritu de Dios se movió allí en Jerusalén, tocando todos los corazones, Pedro estuvo dispuesto a morir por causa de Cristo. Porque esto hace el Señor. Él cambia no solamente nuestras vidas, sino también cambia en el sentido de pasión que nosotros tengamos por el Señor. Porque sabemos que ya en Cristo tenemos la vida eterna garantizada. Tenemos en Cristo la estabilidad. Tenemos en Cristo cosas mayores. Es necesario que el Espíritu de Dios se mueva en medio de nosotros. Quizás hay algunas cosas en nuestro corazón que hace falta la intervención del Señor. Quizás hay algún aspecto de nuestra vida donde nosotros necesitamos ese toque de Dios. Quizás hay algún aspecto donde ves, no, eso no está ordenado. Porque la luz de Cristo ha empezado a revelar la condición de nuestro corazón. Y quizás hemos ordenado varias cositas, pero hay algunas que todavía nos falta ordenar. Quizás hemos intentado tantas cosas, pero todavía hay un vacío que hemos intentado llenar de muchas cosas. El libro de Eclesiastés nos habla de un hombre llamado Salomón. Este hombre, hermanos, es el hijo del rey David. El rey David había aprendido a amar a Dios, pero su hijo creció en la prosperidad. Así que él dijo, bueno, voy a hacer lo que quiera en la vida. Él compró propiedades, él hizo de todo lo que quiso hacer. También intentó llenar su corazón con muchas cosas, propiedades, bienes, reino, placer y muchas cosas. Pero hay algo que él dice, la Biblia nos habla de que él al final de todo su discurso, al final de todo lo que él, habla acerca de todo lo que había hecho él sabe que nada había llenado su corazón. En Eclesiastés capítulo 12, versículo 13, él dice, el fin de todo discurso oído es este, teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es todo el hombre, todo del hombre. Porque él hizo muchas cosas y termina con la frase, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Nada absolutamente llena el corazón de las personas. No sé si lo ha pasado a usted algún momento de su vida. Quizás estaba fuera y había mucha escasez. Y usted dijo, si se cubriera esta escasez, si se cubriera solamente esto, sería feliz. Bueno, cubrió eso y al final dice, no, si fuera más. Porque siempre hay como que querer, ¿verdad? Más. Las personas a veces piensan que es esa felicidad en conseguir más cosas. Hace poco vi un video donde había un hombre con un Rolls Royce, un hombre de negocios. Y en su móvil enseñaba y decía, y estaba su primo subiendo en un jet privado. Y este hombre decía, si yo tuviera un jet privado, sería feliz. Cuando él estaba viendo eso, de repente tocó un hombre la ventanilla de su coche. Y le dijo, wow, qué coche tan lindo, qué coche. Mira el mío, la chatarra que tengo.
Y entonces le dijo, si tuviera ese coche, cuando ya él bajó la ventanilla, se fue, si tuviera ese coche, me sentiría feliz. Así que el hombre agarró, intentó el coche, hizo, arrancó, se fue con la chatarrita. De repente en un semáforo se para al lado de otro hombre allí que está en una bicicleta. Lo ve y piensa en su corazón y dice, si tuviera ese cochecito, ese sería feliz. Y el hombre siguió con la bicicleta. Y de repente más adelante había un hombre caminando, esperando como que el bus. Y dice, ve al hombre pasar con la bicicleta y dice, si tuviera yo esa bicicleta, me evitaría todos los días de tomar ese bus y sería feliz. Y de repente cuando va caminando el hombre más adelante se encuentra un hombre en una silla de ruedas. Se encuentra en una silla de ruedas en una esquina. Y entonces ese hombre se ve con cierta tranquilidad. Con cierta tranquilidad. Pero está allí en su situación y el hombre piensa, le ve a mí y este hombre que está en la silla de ruedas dice, si yo tuviera los brazos y las piernas, porque no tenía, el hombre estaba amputado. Si yo tuviera esos brazos y esas piernas, sería feliz. Pero sin embargo esta persona estaba agradecida a Dios y decía que Jesús había llenado ese corazón. Yo quiero decirte, hay cosas que tienes que valen más que cualquier cosa. A mí personalmente yo he viajado a muchos lugares por la gracia de Dios. Y algunos de esos viajes que he hecho, hermanos, me han enseñado cosas y uno ha regresado viendo las cosas de una manera diferente. Porque a veces ve algún problema y va a un sitio y ve los problemas reales y dice, guay, estos sí son problemas. Estos sí son problemas. Yo he llegado a lugares donde las personas que ni siquiera tenían para comer. Yo he visto lugares que la casa que tienen, hermanos, un tejado allí de chapa arriba y alrededor donde eran 2 sacos, hechos de sacos. ¿Verdad? Y uno se asombra y uno dice, estos son realmente problemas. He estado hace unos años que estuve, hermano, en un lugar donde un hermano perdió a su esposa, literalmente un cáncer de mama mal curado, porque allí la sanidad es carísima, no es como aquí, porque usted tiene la bendición de tener la sanidad también. Aunque nos quejamos que va un poquito retrasado, pero muchos no tienen eso. Cuando nosotros llegamos allí en ese lugar, literalmente esta mujer se había dañado y se había podrido ese pecho dañado y literalmente salían gusanos de allí en vida. Y uno dice, pero ¿cómo es posible y vivir en esa condición? ¿Cuál será el dolor, el desespero de esa persona? Imagínate, salir desde dentro, gusanos. Y esto no era apto para cualquier persona. Yo sé que algunas personas que podía ver la situación, a nosotros nos mandaron una imagen de esa situación. No pudimos verlo directamente, estuvimos orando. Pero luego a los 3 o 4 días falleció. Y nosotros fuimos a darle el pésame al hermano en esta situación. Había un llanto y un dolor en todo. Y pudimos estar allí para decirle que queríamos orar por él, para que Dios pueda darle fuerza. Y son problemas que quizás uno no enfrenta. Pero imagínate un hombre sufriendo el dolor de su esposa allí, que prácticamente se ha podrido en vida, se ha dañado. Es un dolor tan inmenso y tan grande. Y uno a veces dice, mira, yo quisiera tener esto, lo otro. Agradece a Dios por todas las cosas que tú tienes. Agradece a Dios y dile, Señor, a veces tengo en mi corazón un sentido de insatisfacción, pero permítele a Dios que sea el que ordene cada cosa y tengas un orden de prioridad. Y ahora si tú tienes al Señor, lo tienes todo. Si tú tienes al Señor, tienes un refugio. Si tienes al Señor, tienes alguien donde acercarte y decirle, Señor, no tengo nada, pero te tengo a ti. No tengo nada que ofrecerte, pero aquí está mi corazón. Señor, oh Dios, ayuda por favor mi vida, guía por favor mi vida.
Y cuando Dios interviene en nuestro corazón, Él cambia. Quieres que tu vida, que algún momento siente esa necesidad, siente esa vaciedad, siente quizás ese desorden. ¿Quieres que Dios haga un paraíso de eso? Solamente deja que el Espíritu de Dios se mueva en tu corazón, se mueva en tu vida, se mueva en la iglesia, y Él se va a encargar de ordenar todas las cosas. Su luz va a iluminar y va a poner todo en orden, y entonces usted va a decir: realmente lo que Dios ha hecho en mi vida es bueno, y bueno en gran manera. Vamos a orar en esta hora. Amado Señor, te agradecemos por tu amor y tu misericordia, Señor. Si hay alguien que quiere decir: Señor, muévete en mi vida, muévete, Señor. Hay aspectos de mi vida donde tú tienes que obrar, Señor amado. Muévete con poder, por favor. Muévete, Señor, en mi vida, Señor. Tú conoces, Señor, dónde hay que ordenar. Tú conoces dónde tú tienes que iluminar, Señor. Tú conoces, Señor, dónde hay que llenar en cada aspecto, en cada vacío, Señor. Te pedimos que tú obres en nuestros corazones, Señor amado. Mira a tus hijos que están aquí, Señor, porque tu espíritu se movía sobre la faz de las aguas. Tu espíritu se movía con poder, Señor, ordenando todo. Y ese mismo espíritu, Señor, que se mueva en medio de nosotros, que se mueva en medio de tu pueblo, que se mueva en medio de tus hijos, Señor, que se mueva con poder. Ahí sacudiendo, removiendo, Señor, oh Dios, nuestras vidas y revelando nuestro corazón, Señor amado. Tú eres grande y merecedor de toda gloria y alabanza. Tú eres grande y digno de ser bendecido, alabado y glorificado, Señor. Toca la vida de tus hijos, toca los corazones de tus hijos. Tú sabes la necesidad de cada uno de ellos. Tú eres ese experto en tomar las cosas, por muy desordenadas, por muy vacías, por muy lleno de tinieblas que estén, Señor amado. Tú eres experto en moverte y cambiar completa y radicalmente las cosas, Señor. Oh Dios, tú eres ese Dios fiel. Muévete en nosotros. Muévete en medio de tu pueblo. Muévete en cada familia. Muévete, Señor. Oh, de manera especial, Señor, oh Dios. Oh, agita nuestro corazón, Señor, con tu presencia. Sea tu espíritu dando fortaleza, sea tu espíritu llenando a cada corazón. Señor, toma cada vida, Padre, conforme a tu misericordia.